Gloria al Señor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Me encanta saber eso. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes una semanita más para compartir, ¿verdad? En armonía, que es lo más importante. Creo que estamos ahí en armonía. Gracias a Dios. Siempre hemos estado así. Tanto como hermanos, tanto como amigos, especialmente doctrinalmente hablando, estamos siempre en un solo sentir y en un mismo espíritu, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo a los Corintios. La semana pasada hablamos del tema completos en Cristo o la suficiencia del Evangelio. En esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado, traemos este tema tan importante, perfectos y justos. Perfectos y justos. Bendecido, hemos estado hablando mucho de la ley, ¿verdad? Hemos estado hablando de la ley, del nuevo pacto. Pero la palabra del Señor nos es clara cuando nos dice el propósito por el cual Cristo murió por nosotros, ¿no? La intención primaria obviamente es para la honra y la gloria de su gracia, para que nosotros alabemos su gracia, porque Él es bueno, ¿no? La salvación es un acto de amor de parte de Dios, de algo voluntario de parte de Dios. Nosotros hablamos aquí en alguna de las clases. Pero también a la vez que nosotros le damos gloria y le damos alabanza a la gloria de su gracia, porque su gracia es gloriosa, nosotros recibimos algo de parte de Dios, precisamente por gracia. Y es eso. Dios nos ha hecho a nosotros justos y perfectos delante de Él. Quiere decir que por nosotros haber sido escogidos y llamados de parte de Dios, Él nos ha hecho a nosotros sin mancha, sin arruga, y nos ha hecho perfectos y nos ha hecho justos. Pero para Él poder haber hecho eso, tenía que hacer un cambio de ley a gracia. Se tenía que manifestar la gracia del Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en la historia de este mundo, de la humanidad. Tuvo que hacerse carne Dios mismo. Dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Para nosotros poder ser hechos perfectos y justos hoy en día, esa es nuestra posición en Cristo, porque hay que estar en Cristo para ser perfectos y justos, tenía que haber un cambio de pacto, tenía que haber un cambio de ley, tenía que haber algo que nos perfeccionara y que nos justificara. Cuando nosotros queremos, o ciertas personas, o parte de la iglesia, o diferentes religiones, quieren vivir en la ley, no han alcanzado la perfección. No entienden la justificación tampoco. Porque precisamente ese fue el plan de Dios, de hacer ese cambio de ley. Ve conmigo por favor a Hebreos 7:11 y ahí vamos a ir desglosando un poquitico y hoy no los voy a demorar mucho, espero. Hebreos 7:11, por favor. Ahí escuchando el mensaje, la enseñanza que ya tenemos en la página de internet que se llama El Sumo Sacerdote, está en la última página. Cuando escuché ese versículo bíblico, esta palabra captó mi atención. Que la voy a compartir contigo. Dios es bueno, bendecido. Y para siempre es su misericordia. Hebreos 7:11. ¿Estamos ahí, mi hermanita? Mira lo que dice. Obviamente aquí el apóstol Pablo está hablando de Melquisedec, que está hablando del sacerdocio de Aarón, según Aarón, y está hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Entendemos de que Cristo recibe el sacerdocio
por la promesa no de la descendencia de Aarón, sino de Melquisedec, porque tenía que tener un sacerdocio mejor, diferente y eterno, igual, según el orden de Melquisedec, alguien que fue sin principio de días, ni fin de días. Eso tenía que ser eterno. Pero entonces cuando el apóstol Pablo comienza a dar la descripción, etcétera, la ley, el sacerdocio levítico, el propósito, y menciona a Melquisedec, en el versículo 11 dice: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico. Él hace esa pregunta como que si el propósito fuese la perfección. Él dice, si la perfección fuese, quiere decir que el propósito de ley o gracia fuese alcanzar la perfección. Como la ley no puede alcanzar ni dar perfección, entonces él dice, si fuese por la ley la perfección, ¿para qué hay necesidad de una nueva ley? Porque el propósito es la perfección. Dios quiere que seamos, ¿qué? Perfectos. Entonces mira lo que dice, qué interesante. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque al fin y al cabo ese es el objetivo, porque recuerda, y si escuchas ese estudio, ahí dijimos, hicimos énfasis en que el sacerdocio era puesto a favor de los hombres. ¿Recuerdan? Hablamos mucho de eso. Entonces, si era puesto a favor de los hombres, el sacerdocio levítico era a favor de obtener, ¿qué? La perfección. Entonces aquí el autor dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, mira, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué te está diciendo ahí, bendecido? Que por la ley no obtenemos perfección, pero hay un recurso, un nuevo sacerdocio que dentro del contexto que estamos leyendo, entonces sí alcanzamos la perfección. Porque él te está diciendo, si pues la perfección no fue por la ley, entonces ahora sí puede ser por el sacerdocio de Cristo. Qué importante esto, bendecido. ¿Qué necesidad? Mira, ¿qué necesidad había? Había una necesidad, porque la ley no podía perfeccionar al hombre. ¿Qué hacía? Lo condenaba. No porque la ley era mala, la ley es santa, pura y perfecta, sino porque el hombre no la podía cumplir por la debilidad de la carne. ¿Qué necesidad? Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de uno que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Sí había una necesidad. Había una necesidad de un sacerdocio que estuviese a favor de los hombres, pero que no sea según el orden levítico, no según la ley. Dice el 12, porque mudado o cambiado el sacerdote, esa era la necesidad, bendecido. Había necesidad de cambiar el sacerdocio. Necesitábamos, y en ese estudio hablamos de que el sumo sacerdote de Cristo significa para nosotros vida eterna. Porque el sacerdocio está hecho a favor de los hombres, el sacerdote significa mediador, Cristo es mediador de nosotros, ¿por cuánto? Por siempre, eternamente. Siempre está, dice, intercediendo por nosotros, quiere decir que es un sacerdocio que está a favor de nosotros, es eterno, es indestructible y por lo tanto siempre estamos justificados, justos, perfectos y perdonados. Porque hubo un cambio de sacerdocio y hubo un cambio de ley. Dice, porque mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ¿qué? De ley.
Bendecido, nosotros hemos estudiado muchísimo esto. Mira, la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro sumo sacerdote. Todo cuadra, bendecido. Mira, es como un rompecabezas que cuando lo comienzas a armar, cuadra perfecto. Tú te vas a Romanos 8.2, ve a Romanos 8.2 y vamos a regresar aquí a Hebreos, por favor, no pierdas Hebreos. Acuérdate lo que dice acá, porque mudado o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga cambio de ley. Romanos 8.2, por favor. No pierdas ahí Hebreos, please. Vamos a regresar ahí. Romanos 8.2. ¿Estamos ahí? Mira la ley. Mira esta ley nueva, bendecido. Esta es la ley nueva. La ley que te hace perfecto. Este es el cambio del sacerdocio. Este es el cambio de ley. Cristo es el sacerdote de esta nueva ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? El viejo pacto. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿qué? A la ley. Porque alguien me pudo haber dicho ahí, hermano, no, ahí no está hablando de la ley. No, aquí te está diciendo de qué ley está hablando. Porque lo que era imposible a la ley no podía, ¿qué cosa? Justificarnos, salvarnos, librarnos. En cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué te está diciendo ahí? Que Él vino como sumo sacerdote. ¿Por qué Él es sumo sacerdote? Porque te está diciendo aquí, dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Muriendo en la cruz. ¿Qué significa que Él murió en la cruz? Que Él, como sumo sacerdote, tuvo que ofrecer, ¿qué? Sacrificio. Porque en Hebreos está diciendo que el sacerdocio levítico tenía que ofrecer sacrificio tanto por el pueblo como por ellos mismos, porque ellos eran débiles, hombres débiles, inmortales, ¿verdad? Pero Cristo tenía que ofrecer sacrificio también a favor de ¿quién? De nosotros. Pero la diferencia es que lo ofreció una sola vez. Voy a leer el 3 otra vez. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia, mira, perfectos y justos, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué te está diciendo ahí? Que andamos según la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué te está diciendo ahí? Que andamos bajo el nuevo pacto, bajo la nueva ley. Había que cambiar de ley. Regresemos a Hebreos 7:12, por favor. Hebreos 7:12. Dice, porque mudado el sacerdocio o cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de ley. ¿Cuál es la ley ahora? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí te está diciendo que como se acabó la ley de Moisés y hay un nuevo sacerdocio, el de Cristo, que es inmutable, que es eterno, se tenía que cambiar la ley. Tenía que haber un cambio de ley, bendecido. Quiere decir que no podemos vivir más en la ley del antiguo pacto. Bajo esta ley. Bendecido, que claro está aquí, ¿no? Cambiado el sacerdocio, hay que quitar la ley y poner una nueva. Olvídate del sábado, olvídate de las fiestas judías, olvídate de todo eso. Hay un cambio de ley.
Brinca por favor del 12 al 18. ¿Por qué había que haber un cambio de ley? ¿Por qué había la necesidad de un nuevo sacerdocio? Porque en el versículo 11 pregunta, ¿qué necesidad había? ¿Verdad? También en el 12 dice, necesario es que se haga cambio de ley. Ahora, esas dos palabras son importantes ahí. ¿Qué necesidad había? La necesidad era que no había perfección. ¿Por qué había necesidad? Mira el 18. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza ¿y cómo dice? Inutilidad. O ineficacia. ¿Qué era la ley? Inútil para hacerte perfecto y justo. Si la ley era inútil e ineficaz para hacerte perfecto y justo, había que cambiarla. Y había que poner otro sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús. El mandamiento precedente, la ley, ciertamente se abroga. Claro, la tienes que abrogar porque hay una nueva ley. Y se abroga por su flaqueza e inutilidad. Ve a 2 Corintios 3:5. No pierdas Hebreos, por favor. 2 Corintios 3:5. Vamos a leer hasta el 12. 2 Corintios 3:5. Dice el apóstol Pablo, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia o competencia es de Dios, el cual también nos ha hecho ministros competentes o suficientes. ¿De qué cosa, bendecido? ¿Por qué había necesidad? Por la flaqueza e ineficacia de la ley. ¿Para qué? Porque no perfecciona, porque no justifica. Porque recuerda, si la perfección fuese pero no es la perfección por ahí. Pero aquí claramente el apóstol Pablo dice que él es competente. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un ex fariseo. Cumplidor de la ley. Dice en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Intachable. Pero ahora él mismo dice, Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, el espíritu de vida en Cristo. La ley del espíritu de vida en Cristo no es en la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata o la ley mata, más el espíritu ¿qué hace? Vivifica. El espíritu de vida en Cristo. ¿Qué hace? Vivifica. ¿Por qué? Porque recibimos ese espíritu. Esa es la promesa. La promesa del nuevo pacto es que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. El 7 dice, empero si el ministerio de qué? De muerte bendecido, escrito y grabado en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés. Quiere decir que está hablando de la ley, ¿no? Porque está hablando de Moisés. A causa de la gloria de su rostro, la cual se había de qué? De acabar. ¿Cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de qué? Condenación. Entonces la ley condenaba, la ley mataba. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de qué? De justificación. Somos perfectos y justos. Porque lo que fue hecho glorioso, ni aún fue glorioso en este respecto, en el respecto de poder justificar. No es glorioso en ese sentido. La ley no es gloriosa en ese sentido. Por razón de la gloria que iba a qué? Venidera, que iba a venir, el nuevo pacto. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucha más es para gloria lo que permanece. ¿Por qué permanece el nuevo pacto? Porque está bajo mejores promesas, porque tiene un sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Cuando se es según el orden de Melquisedec, es inmutable, indestructible y es para siempre. Versículo 12, así que teniendo tal, ¿qué cosa?
esperanza hablamos con mucha franqueza. Regresa a Hebreos 7 otra vez, por favor. Entonces fíjate lo que acabamos de leer. El mandamiento precedente ciertamente se abroga por su flaqueza e inutilidad. El apóstol Pablo lo acaba de decir de otra manera. El ministerio de condenación y el ministerio de muerte. Condenación y muerte. Obviamente, se hace la pregunta si pues la perfección era por el sacerdocio levítico. No era por el sacerdocio levítico, porque era un pacto de muerte y de condenación. Solamente te decía que ibas a ser condenado y te decía que no podías vivir por medio de ese pacto. Era ineficaz, inútil, tenía flaquezas. Mira el 19, bendecido. Recuerda el tema, perfectos y justos. Dice, porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza. Eso sí perfecciona, por lo cual nos acercamos ¿a quién? A Dios. Era necesario establecer un nuevo pacto. Era necesario que Cristo Jesús se ofreciera a sí mismo por los pecados de muchos. Porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza, por el cual nos acercamos a Dios. Romanos 8:24 dice que por esperanza sois salvos, porque esperamos algo que se nos prometió. Esperamos, dijimos que la ley se lee y se hace, ¿correcto? La gracia se lee y se cree. Esperamos, no hay que hacer nada. Tenemos buenas obras, y eso lo hemos explicado hasta el cansancio. Versículo 20, por favor. Y tanto más, en cuanto no es sin juramento, fue Él, Cristo, hecho sacerdote. Porque los otros, ciertos sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas este, Cristo, con juramento, por aquel que le dijo, mira, Dios juró por Cristo. Dice, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. No se juró por los sacerdotes levíticos, Dios juró por el sacerdocio de Cristo. Del 22 dice, tanto mejor testamento fue hecho fiador, ¿quién? Jesús. Y los otros, ciertos, fueron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la muerte les impedía que continuasen. Mas este, Jesús, porque permanece eternamente, porque es un sacerdocio nuevo, tiene el sacerdocio ¿qué? Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Eterno. Que no cambia. Algo mutable cambia, algo inmutable no cambia. Por eso es que somos perfectos y justos. Gloria a Dios. Entonces, como es inmutable, es un sacerdocio eterno, por lo cual puede también salvar. ¿Qué dice? Completamente, dice mi versión. Perpetuamente. A los que por Él se allegan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué intercede? Porque es un sacerdocio. Es un sacerdote. Los sacerdotes median, ¿no? Es un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Porque Él se entregó por nosotros. 25 otra vez, por lo cual puede también salvar perpetuamente, completamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, mira, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Cambio de ley, cambio de sacerdote, tenía que haber cambio de ley. Dios establece un nuevo sacerdocio en Cristo por Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. No puede dejar la ley, tiene que cambiar la ley. Porque en la ley el sacerdocio levítico es lo que predomina, ese es el sacerdocio.
Y Dios no va en contra de su ley. Dios estableció el sacerdocio levítico en la ley de Moisés, que le dio a Moisés. Ok, Él establece un sacerdocio diferente en Cristo según el orden de Melquisedec, anulamos la ley y ponemos una ley nueva. Y esa ley nos da una mejor esperanza, nos hace justos, nos hace perfectos, nos perdona, nos justifica, nos santifica, etcétera, etcétera. Di al 8:6, por favor. Ahí de Hebreos, 8:6. Mira qué tremendo esto, bendecido. Mas ahora, Él, Jesucristo, ha obtenido un ministerio ¿qué? Más excelente. 8:6. Cuanto que también Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Perdonados, bendecidos, perfectos, salvos, justificados, redimidos, sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa principal? Recibir el Espíritu de vida en nosotros. Todo eso, ¿por qué? Por un solo sacrificio. Dice el 7. Porque si aquel primero, ¿qué cosa? El pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Está claro, bendecido. Está claro. Ve al capítulo 10, versículo 1 de Hebreos, ahí mismo, 10:1. Si hubiese sido perfecta la ley, no hubiese sido necesidad de un nuevo pacto. Como hubo necesidad de un nuevo pacto, había necesidad de un nuevo sacerdote. Ahora, ese sacrificio y ese sacerdocio no podía ser igual que el levítico, porque para eso entonces dejamos al levítico, ¿verdad? ¿Estamos ahí, 10:1? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, ¿qué dice después? Nunca puede, no hay manera. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer, ¿qué dice? Perfectos a los que se allegan. Quiere decir que el propósito de Dios es hacernos perfectos, bendecidos. El apóstol Pablo está explicando aquí que no es por la ley. Él dice, mira, el propósito es hacerte perfecto, pero la ley no es la manera de hacerte perfecto. De lo contrario, dice, haría perfecto a los que se allegan por estos sacrificios. Pero estos sacrificios que hacen los judíos cuando los hacían, los pueden hacer todos los años, pueden hacer sus rituales, pueden celebrar sus fiestas, pueden hacer lo que quieran. Nada de eso los perfecciona. Tienen que cambiar de ley y tienen que cambiar de sacerdocio. Dice el versículo, de otra manera, esta es una pregunta, ¿no hubieran ya cesado de ser ofrecidos? ¿Qué? Los sacrificios. Los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Si hicieran perfecto al que los practica, pues ya hubieran dejado de hacerse, ¿no? Porque los que dan culto, una vez purificados o perfectos o limpios, no tendrían más conciencia de pecado. Quiere decir que el que continúa ofreciendo sacrificios a Dios por sus imperfecciones y pecados, no ha sido limpio. No ha sido limpio. Todavía él en su conciencia está sucio y necesita continuamente. El que ha reconocido y ha cambiado de la ley a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y tiene como sumo sacerdote a Cristo, no practica más sacrificios. No practica más sacrificios, ninguno. Vivimos por gracia, vivimos agradecidos, hacemos buenas obras, ayudamos, oramos, hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, porque somos una familia, ¿no? Somos la familia de Dios, pero no para ser salvos, bendecidos. Ya eso Él lo hizo con una sola ofrenda. De otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos. ¿Cuál es la respuesta ahí? Sí, ya hubieran dejado de ser ofrecidos. Empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo
recordamiento de los pecados. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ve al versículo 9, por favor. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer ¿qué? Lo segundo. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley. Lo segundo, la gracia. Aquí está claro que fue quitado. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Dice, para justicia a todo aquel que cree. El 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo ¿cuántos sacrificios? Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué dice el 13? De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Eso está claro, bendecido. Nosotros somos hechos perfectos y justos por la ofrenda de Cristo Jesús. Para nosotros recibir ese beneficio en nuestras vidas, tenemos que estar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos que estar en la gracia. Si no estamos en la gracia, no podemos disfrutar de esta herencia. Vamos a terminar con Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8, por favor. Y ahí terminamos. Dice, mirad que nadie os engañe, aquí dice os saqué como despojo por filosofía y vano engaño. Hay otras versiones que dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. Bendecido, el que te quiere engañar con filosofía y tradiciones es porque no conoce lo que significa según Cristo. El según Cristo es este conocimiento. Si es según Cristo, estás en una nueva ley del Espíritu y estás bajo un nuevo sacerdocio. Eso es según Cristo. Todo lo demás es filosofía, todo lo demás es tradición de hombre, todo lo demás es cuento. Si a ti no te enseñan que en Cristo tú estás perfecto y justo y no te lo explican, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio. Ese sacerdote que está a nuestro favor con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Eso es según Cristo. Mira el 9. Porque en Él, en Cristo, en el sumo sacerdote, mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis como completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo Jesús estamos como completos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy sencillo, bendecido. Mira, somos perfectos, justos. Mira, estamos completos y somos santificados. Y todo eso con una sola ofrenda. ¿Por qué Él ofreció? Porque Él fue instituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No según el orden levítico, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, es un sacerdocio ¿qué? Eterno. Y el sacerdocio es puesto a favor de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. Yo sé que fue información bastante rápida, concisa. Así que si necesito aclarar algo, con mucho gusto lo hacemos.